Soy la Magíster Cora Mesa, titular de la Cátedra de Psicología 1 del Instituto Universitario River Plate. Quiero compartir con ustedes una experiencia Europe que tuvieron los estudiantes de práctica y residencia del profesorado en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ellos nos eligieron por la flexibilidad de la propuesta académica y por los dispositivos de formación, crónicas, visualizaciones, formas jugadas, para aprender cómo promueven las prácticas docentes el desarrollo subjetivo en el campo de la educación física. Ahora voy a compartir con ustedes una entrevista que ellos le realizaron a la licenciada María Aliande, adjunta de la cátedra. Ellos nos eligieron y nosotros los invitamos a que nos elijan para realizar sus estudios. Primero, para desmitificar que es una carrera donde hay poco conocimiento teórico, ¿no? Me parece que obviamente está dentro del diseño, digamos, del plan de materias que ellos tienen obligatorias, con lo cual yo creo que hace a poder repensar un sujeto, ¿no? Es decir, cómo llegan pensando que es un sujeto, cómo atraviesan, ¿no? La materia, identificándose por ahí con otras cuestiones que por ahí las tenían medio enterradas. ¿Quiénes son ellos? Su propia subjetividad. Vemos que en realidad los aprendizajes son muchísimo más complejos e implican la cognición, implican la experiencia integral de un sujeto y no se remite nada más a una conducta repetitiva o a poner un esquema en acción simplemente y allí como completar o totalizar digamos, quizá un deporte, y además también sacar esta cuestión de que la educación física se refiere a lo deportivo. La educación física tiene varias áreas, ¿no? Tiene el área también comunitaria, tiene el área de vida y naturaleza, tiene el área quizá de adultos mayores, depende si queremos mirar desde el sujeto, si queremos mirar desde los espacios de la disciplina. Entonces no remitir como meramente a lo deportivo, ¿no? Entonces empiezan a buscar en sus propias trayectorias y experiencias personales como alumnos, qué fue, digamos, en ese recorrido previo por distintas instituciones, qué es lo que les fue quedando como valioso, ¿no? De esos aprendizajes y cómo poder traspasar esa experiencia, que a veces no tiene muchas palabras, a una narrativa. La idea siempre es que sea un sujeto que participa, ¿no? Que se incomoden un poco en la silla, que salgan un poco de esa cosa de aprendices pasivos, que va a venir alguien a dar un monólogo, una clase magistral. Creo que con esta cuestión de la bimodalidad, ¿no? De como un aprendizaje tipo, se dice blended learning, que es como que traiga lo mejor de los distintos espacios. Entonces tratar de que en la presencialidad nosotros podamos manejar esto que incluso vamos a ver ahora, es que se forme un poco esta cuestión de la grupalidad, ¿no? De lo grupal, queremos ver lo grupal. ¿Qué pasa en esas interacciones con esos sujetos? ¿Qué es lo que surge? Y de allí ver cómo eso facilita en esas interacciones un aprendizaje, ¿sí? Que sea más cooperativo, que sea más asociativo y que no meramente sea imitativo, repetitivo. Digamos, eso queda como para el olvido, digamos, en un futuro. Para que quede algo tiene que relacionarse directamente con la experiencia del sujeto. Entonces, presencialmente queremos trabajar con diversas experiencias y después virtualmente también otorgarles mayor autonomía y poder trabajar quizá con herramientas de estudio, ¿no? Cuadros sinópticos, con distintas herramientas digitales de TIC, para que también vayan asociando distintos formatos, ¿no? En la parte por ahí más teórica del 2020 y acomodándonos a estas herramientas que por ahí son muy distintas, a utilizarlas, a tener experiencia en utilizarlas y a que ellos puedan también expresarse por ahí de distintas formas, tanto escrito como oral, y que todo eso tenga una lógica que no sea la mera exposición, ¿no? La mera expresión, digamos, el mero reflejo del conocimiento, que tenga siempre un objetivo que sea intencionado pedagógicamente. Bueno, queremos hacer, por ejemplo, en uno de los trabajos finales, un año, ellos se presentaron de alguna manera en el trabajo final
como exponiéndose como candidatos para candidatearse para un trabajo. Entonces tenían que presentar el anuncio, dónde estaba el anuncio, para qué tipo de trabajo era un profesor de educación física, y después fundamentar qué competencias tenían ellos para aceptar ese trabajo y por qué eran los mejores candidatos, ¿no? Haciendo un recorrido también teórico, pero también un poco práctico en el sentido de subjetivo, ¿no? Y entonces abordaron los que les gustaba también. O los inconvenientes que tratamos de sortear todos los cuatrimestres respecto de los alumnos es primero como esta falta de contacto. Por ahí la psicología, a diferencia de otras disciplinas, ¿no? Por ahí de la sociología que ellos vienen cursando, por ahí de filosofía y de pedagogía también, teoría de juegos, son materias previas a esta. Por ahí traen, ¿no?, esta cuestión de la caracterización, ¿no? Siempre explicar fenómenos y caracterizarlos. Y la psicología hay que aplicar cuestiones más abstractas, más conceptuales, que a veces son muy duras para representarse a uno mentalmente qué significa tal o cual cosa, y eso vincularlo, relacionarlo, integrarlo y armar hipótesis. Eso es muy complejo. Entonces es como que hay que dejar tiempo también que todos esos aprendizajes se establezcan, no correr con el reloj por ahí del cuatrimestre, sino que tratar de, bajo estas distintas herramientas, usarlas de maneras diversas, pero también con un timing ideal para poder ir asentando esos conceptos. Y creo que lo más importante siempre es tener una planificación que sea espiralada, ¿no? Esto es poder ir y volver, ¿no? Espiraladamente, desde cualquier punto del programa yo me puedo acercar a cualquier otro punto, porque es un programa que está pensado hace, digamos, muchos años, renovado constantemente. En eso es como que esta cátedra es muy exquisita y hacemos mucho hincapié a lo que funciona, lo que no funciona, lo que queremos lograr, y que obviamente a su vez dentro de la cátedra cada una de las comisiones tenga por ahí un sentido, ¿no? En este caso, en la comisión 3, el sentido es un poco lo lúdico y es un poco el juego. Desde otra de las comisiones de la mañana tienen que ver más por ahí con pasar todo por el cuerpo, es más el cuerpo y el movimiento, y haber tenido experiencias de cuerpo y movimiento. Entonces, por ahí encontrarnos en un punto en común que es la narrativa, ¿no? A través de la crónica, a través de las propias experiencias, a través del equipo y a través de las defensas del parcial. Yo hice una defensa de parcial donde analizaron el parcial de otro compañero o compañera, ¿no?, entre dos, y fueron haciendo una crítica constructiva de los puntos por ahí menos fuertes, los puntos más positivos, y poder dar una devolución donde los protagonistas eran ellos. Y en un momento me dijeron, bueno, profe, pero vos no estás acá mirándonos directamente. No, digo, yo voy a estar aquí atrás porque quiero que ustedes se miren cara a cara y se impliquen en esta evolución que también les va a pasar, ¿no?, a futuro. Y que enriquece mucho más que se lo digan entre pares que como una voz autorizada, ¿no? Correr un poco el saber de ese protagonismo docente y otorgarles como esa palabra, ¿no? Era como muy explícito, bueno, ahora estás vos y es tu palabra y todos vamos. Y el resto del grupo funcionó también como mediadores de esa palabra, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces salir un poco esta materia, llegan acá saliendo un poco de la opinión y generando, como dijo una de las chicas, este lenguaje académico, ¿no? Voy a lograr encontrar mi propia voz a través de estos constructos teóricos y de entender cómo aprende un sujeto. Creo que es lo más importante de toda esta materia, es cómo aprende. Como discurso en el acto de colación que fue esta semana, lo que se recalcó es que el profesor y la profesora de educación física como perfil de alumno no es para dar clase, digamos, dar la clase de una manera instruccional, ni con un fin que sea como mejorar físicamente, quizá, ¿no?, o desarrollar plenamente un deporte. No son entrenadores deportivos, son docentes. Entonces creo que también eso tratamos de insistir tanto en Psicología 1 como en Psicología 2, que en el docente tenemos que tener una mirada desde lo vincular, desde lo pedagógico, desde cuál es nuestra intencionalidad. Si juega bien a la pelota o no, eso va a ser accesorio y va a ser secundario. A ver qué hago con eso. ¿Sí? Pero nuestra invariante funcional
va a ser construir esa identidad, construir ese sujeto y ayudarlo en su desarrollo. Eso es lo propio como docente. Pero bueno, también empiezan a descubrir que hay otras áreas de la educación física. Pues también traemos experiencias de la inclusión, experiencias de ESI. Somos como una cátedra que trata de romper todo el tiempo y de buscar espacios intercátedras. Hicimos el otro día con la profesora de teatro, que es un taller nuevo. Otra de las comisiones hizo con cuerpo y movimiento. Estamos articulando también con pedagogía. Entonces tratamos de generar espacios de que podamos, tener un sentido, un significado dentro de la materia, que no sean cuestiones como islas, ¿no? De una vez y nunca más, no, de asentar. Y bueno, venimos como una cátedra a romper un poco, ¿no? Que se hable de eso y que se hable de inclusión, que son temas que bueno, nos convocan actualmente desde la mera actualidad, donde ellos van a estar insertos laboralmente quizás. En ese campo una variedad de lo que pueden elegir. En Psicología 2 también trabajamos con adultos mayores, a veces es raro, entonces ver toda la parte de adultos mayores y bueno, se llevan ciertas sorpresas, o trabajar con discapacidad, o trabajar, quizá también vimos, por ejemplo, con un lactario, ¿sí? Con jardín maternal, abordamos el diseño de maternal y por ahí dicen, bueno, pero como un profesor de educación física, ¿qué hace en un maternal? Bueno, es un tipo, ¿no? de mercado laboral que ustedes tienen que poder ver una de las opciones. Es un mix entre las propias experiencias y lo que les otorgó la formación inicial, que es esta. Entonces, cuanto más variada y más enriquecida, nosotros apostamos a eso para que también les genere una pregunta, ¿no? Les genere esta participación y no se sientan mal en, dije algo que no correspondía, en el error. Tratamos de acercarnos, de tener un vínculo empático con los mismos alumnos para estar como dentro de una paridad, sin ser iguales, pero una paridad como un respeto y un mismo lenguaje que genere un clima que yo tenga ganas de decir algo, porque es importante que lo diga.